Hoy con nosotros, historia de la acuariofilia. Hola chicos, bueno, hoy tenemos un poquito más de ruido de lo normal en los vídeos, estamos de reformas y reestructuración de la tienda, así que espero que nos disculpéis si en algún momento no se me escucha bien o tenemos algún problemita de comunicación. Pero bueno, intentaré levantar un poquito la voz y que me escuchéis bien. Hoy vamos a daros un pequeño repasito de algo de historia, no solemos hablar mucho de ello, pero vamos a contaros algunas cositas de cómo ha sido el origen de que podamos tener peces dentro de nuestras casas. Entonces vamos a hacer, se sabe que tiene muchísima antigüedad y que va muy ligada tanto la acuariofilia a nivel ornamental, que es la que tenemos nosotros, la de disfrute, la de bonito que tenemos en casa, junto con la acuicultura, que es una cosa más de necesidad. Se diferencian una de la otra, principalmente es que la acuicultura es para uso comestible u otros usos que tengan de utilidad básica de esos peces. Entonces, los primeros registros y las primeras cosas que tenemos de acuicultura nos remontamos a hace unos 4.000 años, en lo que sería el valle del Tigris y el Éufrates, lo que sería la cultura sumeria, ¿vale? El pueblo sumerio. Ya se sabía que inundaban campos o hacían pequeñas lagunas donde tenían peces para que cuando hubieran necesidad de alimentación, de ahí podían sacar peces. Estos serían los primeros inicios que tenemos y conocimiento al respecto. Luego pegaríamos un salto bastante grande porque por ahí también están los romanos, también lo practicaban, tenían pequeños remansos de agua donde también tenían sus peces para utilizarlos para consumo humano. Y lo más parecido a la acuariofilia ornamental aparece seguramente con la dinastía Song, que es con una dinastía de China, de en torno a hace unos 1000 años aproximadamente, en la que sí que hay muchos registros porque afortunadamente conservamos arte de esa cultura en la que se ve que hubo un boom o les empezó a gustar mucho de tener carpas para consumo. Algunos ejemplares históricamente siempre por mutaciones espontáneas han resultado tener algún color distinto. Se hizo una buena selección y lo que se ha visto que con la dinastía Song empiezan a haber un gusto por en exterior mantener kois, la carpa koi, que alcanzaba un tamaño mayor y que se han ido buscando variaciones de color, han ido haciendo cruces de padres con hermanos, con hijos, han ido buscando colores cada vez más rojos, blancos con rojos, patrones distintos. Y por el otro lado, que te lo permite en espacios más pequeñitos, con el goldfish, con la carpa normal, ¿vale? Con el Carassius auratus. Ahí no solo eso, sino que en la historia se ha buscado algo de color, pero sobre todo se han buscado formas. Los primeros registros es peces con colas muy largas, como podemos encontrar hoy día también algunos goldfish, pues que tienen mutaciones de color pocas, pero lo que son mutaciones de formas y aletas y demás es lo que ha sido más buscado. Entonces, en la dinastía Song había ya unos registros históricos en los que se ha visto que tenían mucho gusto por mantenerlos en vasijas de cerámica. Entonces, algo parecido a lo que serían las peceras de entonces. Lo que sería la acuariofilia, desarrollarla como ornamental y desarrollarse hasta que no vino a Europa, se ve que no ha despegado completamente. Siempre ha estado todo lo que es la zona asiática, con China y Japón al frente, buscando muchísimo lo que son los kois y los goldfish. Históricamente son ellos los creadores y desarrolladores máximos de estas dos especies. Pero hubo un pequeño salto alrededor del año 1750 en el que en Europa se empezaron a poner de moda. Entonces empezó a generarse un gusto también por empezar a tener estanques, las clases más pudientes, la gente con más poder adquisitivo, pues empezaron a tener sus estanques, donde se empezaron a traer desde China algunos kois, donde se empezaron a traer goldfish para mantener en colecciones privadas. ¿Qué nos hemos encontrado en este desarrollo histórico? Que lo más difícil era conseguir que llegaran afuera de Asia los peces. Hoy día tenemos conocimientos y herramientas que entonces no habían. Entonces, los primeros animales que consiguieron extenderse
fueron los que mejor aguantaban la contaminación temporal del agua en la que van y subidas y bajadas de temperatura más extremas. Porque pensar lo que podía tardar en llegar un goldfish desde China hasta París, hasta España, hasta Italia, hasta cualquier otro sitio de Europa. Muchos días de viaje, muchísimos días de viaje. Entonces, al principio costó mucho de conseguir algo y luego se fueron asentando. ¿Dónde se pegó el gran cambio en la acuariofilia y donde empezó lo que sería la acuariofilia moderna? Lo dio Pierre Charbonnier, un francés que era un apasionado de criar peces y de mantener peces. A través de un cónsul, creo recordar, de Francia, encargó a un soldado francés, creo recordar que se llama Gerald, o no sé pronunciarlo muy bien porque en francés no lo llevo muy dominado, y lo que le hicieron fue un encargo que fue: vete a la zona asiática y tráete algún pez tropical. O sea, ya se sabían que habían especies muy coloridas y muy bonitas por muchos sitios, pero todos los intentos que se habían realizado de intentar traerlos, pues a lo mejor si tardaban 2 semanas en traer un pez, no aguantaban los trayectos. Entonces, el primer encargo así triunfante y triunfal que se consiguió fue cuando este soldado consiguió llevar hasta Pierre Charbonnier los primeros peces paraíso. Y ese es el primer registro que tenemos en torno al 1870 o por ahí, no me acuerdo muy bien. Es el primer registro que tenemos de un pez tropical llegado a Europa y posterior crianza. ¿Vale? Ese es el primer hito que tenemos de tropical-subtropical, porque el pez paraíso aguanta muchas variaciones de temperatura y nos vamos a un pez que consume, en caso de necesidad, el aire atmosférico. Entonces, por eso toleró las contaminaciones en el transporte y aguantó la necesidad de tener o no tener oxígeno en el viaje. Entonces, el primer registro que se tiene es ese. Pierre, si no recuerdo mal, le llegaron 100 peces de lo más resistente que se conoce y creo que vivos. En el viaje creo que acabaron recibiéndose 22, o sea, se perdieron muchísimos de los ejemplares en el viaje, pero aún así Pierre, que era un estudioso de todo el tema de la ictiología, del estudio de los peces, consiguió en un par de años empezar a tener crías y crías del pez paraíso, y a partir de ahí se empezó a desarrollar más. Pierre Charbonnier lo que se centró muchísimo fue en todo el tema del transporte de los peces. ¿Por qué? Porque donde encontraban ejemplares, porque viajar a cualquier país tropical, ibas a cualquier curso fluvial o a cualquier lago o cualquier cosa similar y empezaban a encontrar especies muy coloridas, muy distintas, algo que les apasionaba el poder llegar a tenerlo en Europa. Entonces, lo que desarrolló este hombre fue empezó a ver técnicas de cómo mejorar en el transporte, que se murieran menos animales, conseguir traer especies de fuera, que fuera algo real, que no fuera algo, un sueño que tenían de poder acabar teniéndolos. Entonces, aumentaban los volúmenes de agua, intentaban llevarse algo de agua para renovar un poco y, sobre todo, los ejemplares que iban falleciendo por el trayecto los iban retirando, que era lo que más contaminaba el agua por el día. A quien sea así muy apasionado de la historia, hay escritos de este hombre en el que desarrolla las técnicas y cómo él pensaba que se tenían que hacer estas cosas. Pero bueno, después de los peces paraíso llegaron los betas, 5 o 6 años después, que vieron que podían empezar a hacer algo así. Empezaron a llegar los betas, llegaron las colisas, llegaron algunos guramis. Poco después de la cuenca del Amazonas, el primer pez que se consiguió traer, porque tiene mucha resistencia a las bajas temperaturas, fue la coridora, la Paleatus, la coridora pimienta. Y a partir de ahí empezamos a tener un desarrollo de más especies, cada vez más especies ornamentales que iban llegando aquí. Tampoco es que hayan sido épocas históricas muy esplendorosas, pero bueno, a partir de los años 30, 1930 en adelante, pues ya empiezan a aparecer los acuarios con sus frontales de cristal, donde podemos ver y observar lo que está pasando dentro. Ya no son cubas opacas o jarrones grandes o estanques donde siempre la observación es desde arriba o poco más se puede apreciar. Entonces, a partir de los años 30 empieza a haber un gran desarrollo de lo que serían los armazones de cristal y seguimos desarrollando la acuariofilia. Poco a poco van apareciendo especies. ¿Dónde podemos encontrar otro gran salto? Pues cuando empezamos a tener conocimiento de lo que son el ciclo del nitrógeno, o sea, lo que es el amoníaco, el nitrito, el nitrato. Cuando se va avanzando
en lo que son los estudios de qué sucede dentro de un ecosistema acuático, cómo se contaminan, cómo se alimentan los peces. Según se va avanzando en esto, se van haciendo desarrollos en la acuariofilia. ¿Dónde se pegan buenos saltos? Pues cada vez que aparece filtración, oxigenación, iluminación, técnicas de abonado, técnicas de decoración, todo lo que se va sumando de técnica va favoreciendo que se puedan mantener cada vez especies más difíciles y más complicadas o más exigentes en el mantenimiento. Otro granito dentro de la acuariofilia moderna, pues alrededor de los años 80 o por ahí, pues cuando empezamos a tener los esquemes de proteínas, cuando empezamos a tener alguna sal sintética, cuando empezamos a ver un poquito lo que sería la acuariofilia marina, que hasta entonces era un auténtico desastre porque permiten mucho menos margen de tolerancia con las contaminaciones, con los movimientos de agua y demás, y con la oxigenación, y ahí empieza a desarrollarse técnica y tecnología para la acuariofilia marina, y ahí es donde pega el despunte, y a partir de ahí pues empezamos a ver, hasta que llegamos a los años 2000 largos, 2008, 2009, 2010, empezamos a tener cada vez mejores técnicas, mejores esquemes, mejores sales, mejores suplementos para todo el tema de corales. Entonces empieza a desarrollarse otro tipo de acuariofilia muchísimo más técnica y muchísimo más evolucionada. Para mí, otro salto donde en la acuariofilia de agua dulce es cuando ha aparecido todo el boom de los invertebrados, todo lo que son las gambitas de agua dulce, las neocaridinas, las caridinas y todas las mutaciones asociadas a ellos, cada vez más especies de caracoles. Entonces somos cada vez más especialistas y estamos dotados de mejor tecnología para tener pequeños ecosistemas dentro de casa. Otro punto de inflexión desde mi punto de vista fue cuando el señor Takashi Amano, el japonés conocidísimo por hacer el paisajismo acuático, del concepto básico de voy a tener unos peces, a lo mejor pongo unas plantitas o lo voy a decorar, lo más que se conocía eran los acuarios de tipo holandés, que era llenarlo por completo de plantas. Aparece este señor, llega con una filosofía japonesa de la estética, el minimalismo y el buen gusto fuera de lo normal, y desarrollan unos acuarios paisajísticos que se nos caen la baba incluso después de desaparecer este hombre. Para mí son los puntos donde tenemos un poquito de historia. La pregunta es, ¿a dónde nos llevará el futuro? ¿Qué es lo siguiente en la acuariofilia? ¿Quién lo sabe? Mañana igual descubrimos algo o empiezan nuevas tendencias y empezamos a ver otro tipo de acuariofilia. De momento, disfrutar el presente, que es lo que tenemos, el pasado ya se fue y el futuro ya se verá. Así que espero en el futuro que nos sigáis viendo por los vídeos, como ya sabéis. Os queremos muchísimo, regaladnos likes, seguidnos y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos. Bye bye, chicos.